Bienvenidos a todos a la casa del Señor aquí en la Iglesia Vida. A quienes nos visitan hoy, esperamos que hagan de Vida su iglesia. Amamos y adoramos a Dios y esperamos que usted se sienta como en casa y adora a Dios junto con nosotros. Búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como Iglesia Vida. A continuación, escucharemos nuestro servicio dominical. Los invitamos a que nos acompañen. Acompáñenos en la Biblia, capítulo 3, versículo 13. Y dice así: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Amado Dios, gracias por recordar y grabar esas palabras en nuestro corazón. Gracias por el privilegio de alabarte y participar en todo lo que es del reino de Dios. Señor, Tú has sido tan bueno con nosotros, mi Dios, que de puro agradecimiento tenemos mucho que darle a ti, Señor. Tú siempre nos bendices de una manera tan especial, tan maravillosa. Y Padre, no hay mejor bendición ni privilegio que estar en tus caminos, caminando en tu voluntad. Te amamos, Señor. Bendiga su pueblo, bendiga los que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, una palabra de animación, de exhortación. Y está dirigido directamente a la iglesia, porque cuando Pablo lo escribió le dice, y vosotros, hermanos, o sea, pueblo de Dios, no os canséis de hacer el bien. Y hermano, hoy vivimos en un mundo que parece que hace falta mucho de personas haciéndolo bien, porque lo que más se ve son cosas malas que están pasando, malo por todos lados, malo en el gobierno, por supuesto, malo en las vecindades, en las ciudades, en el pueblo, gente dañando unos a otros, la vida se está perdiendo el valor. Esta semana fue una gran pena que una jovencita que apenas creo que tenía 16 años, que iba a la escuela y un muchacho, no sé qué relación tenía con el muchacho, lo mató a ella y después se mató a sí mismo. Y uno va viendo tanta cosa, tanta maldad, tanto obras del enemigo. Y encima de eso vemos que estamos en una temporada que la gente está... para que más que nunca en ese año celebrando cosas de la muerte, del Halloween, de brujos, de demonios, de tantas cosas. Y eso afecta el ambiente en que vivimos, porque tú manejas por un lado y estás mirando cómo ponen la muerte, tanta cosa. Y yo entiendo que hay tradiciones, yo entiendo que realmente, desafortunadamente, eso comenzó con algo de la iglesia, porque el día después de Halloween es Día de los Santos. Entonces, hablaban cuando compartían de qué se refiere, es que el 1 de noviembre celebraban recordando a la gente que un día va a haber una resurrección. Entonces los muertos en Cristo se van a resucitar
Los familiares que ya durmieron, los hermanos y hermanas, se van a resucitar y vamos a estar con el Señor. Desafortunadamente la gente ya dijo, pues lo que va a resucitar son un montón de calaveras y la brujería y tanta cosa, y pues ahora pues eso es lo que celebran. Si vemos la historia de la iglesia, la reforma con Martín Lutero fue el 31 de octubre que fue y puso su tesis en la puerta del catedral declarando que la iglesia tenía que reformar y regresar a la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas espirituales y por supuesto el mundo que siempre quiere oponer las cosas de Dios cambia y trata de corromper, y poco a poco se vino siendo más cosas de muerte, cosas de brujería, cosas de niños y en vez de lo que su intención era para recordar a la gente que un día Cristo regresa, un día los muertos van a resucitar, un día vamos a volver a ver a aquellos hermanos y hermanas que ya murieron, pero como dijo Cristo, el que muere en mí no está muerto, sino que vivirá eternamente. Y va a haber una resurrección, hermano. Entonces nosotros vemos la corrupción, todo lo que está pasando, vemos las enfermedades, vemos personas que están planeando maldades y más cosas horrendas. Mi mamá me mandó un video de un señor que está hablando del coronavirus y todo lo que está detrás de eso y todo lo que los científicos han desarrollado. Un virus tan horrible, hermano, tan horrendo, que tienen la capacidad de tirar un virus para matar cierto tipo de personas, cierto ADN, cierto culturas. Ya tiene eso, incluyendo hay un virus que como metal, que prácticamente le pueden poner en un barco o un submarino de ejército y ese virus va a destruir y va a hacer hundir ese barco. Imagínense, son cosas microscópicas que uno con el ojo nunca la puede ver ni detectar. Y hay gente que están desarrollando esas cosas y ellos siempre dicen, es para bien, es que estamos buscando la cura para curar enfermedades, estamos encontrando cosas y pueden aplicarlo, pero la palabra dice, la maldad está ligada al corazón del hombre. Y todo lo que el hombre agarra tarde o temprano lo va a usar para el mal. Amén. Todo lo que, entonces, cuando nosotros andamos en ese mundo y vemos tantas cosas, yo no sé ustedes, pero yo me canso, hermano. A veces tengo que pagar las noticias y dejar de estarlo viendo por un tiempo, porque realmente como que me está sobrecargando la mente y el espíritu, me está afectando el espíritu. Yo me canso de ver la gente odiando unos a otros. Y a veces uno llega el momento que uno decía, ya no quiero hacer nada, ya no quiero participar en nada. Pero la palabra de Dios nos exhorta, hermano. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Amén. No debemos de cansarnos de hacer lo bueno. Es más, se repite en Gálatas, y vamos a ir a Gálatas 6, voy a saltar el versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces vamos a hablar un poco más de eso despuesito, pero en dos partes Pablo, tanto en la iglesia de Tesalonicenses como en la iglesia en Galacia, él sentía la necesidad de recordar a los hermanos, no te cansas, no dejes de ser lo bueno.
Y claro, eran otros tiempos y tiempos diferentes, pero realmente no tanto. Porque la iglesia estaba siendo perseguido, estaban matando a los cristianos, la gente estaba odiando y la iglesia solo estaba tratando de avanzar el conocimiento de Cristo Jesús y la salvación a la gente. Pero había grave consecuencias. Entonces Pablo, viendo a las iglesias, lo tuvo que exhortar: hermanos, no os canséis de hacer el bien. En otras palabras, yo sé que están cansados, yo sé que están afligidos por todo lo que está pasando, por todo lo que están persiguiendo a la iglesia, por los hermanos que perdieron su vida por causa del evangelio. Yo sé que eso lo está afectando. Quizás algunos están enojados y quieren levantar una rebelión y venganza contra aquellos que están persiguiendo a nuestros hermanos. Pero no, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Entonces, tanto una iglesia como el otro, y pues por supuesto estas cartas fueron leídas por todos lados. Y tengamos eso en mente, porque más allá va a ser muy importante de reconocer el autor de esas cartas. Vamos a hablar de eso. Pero en Gálatas 6:1 comienza Pablo a exhortar a la iglesia diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerando a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo estaba reconociendo que en la iglesia había personas que se habían apartado, se habían alejado, quizás se cansaron porque fueron a la iglesia y estaban en la iglesia, pero después de un tiempo, quizás por la persecución, quizás por los problemas, quizás por ciertas aptitudes de cierto hermano, algo, se cansaron y dejaron ir a la iglesia. Entonces Pablo le dice a los que son espirituales, dice: si alguno está en falta, si alguno está alejando, si alguno se está volviendo tibio y frío, dice: vosotros que sois espirituales, tú tienes un deber de restaurarlos, de restaurarlos. Nosotros como iglesia es el trabajo nuestro, restaurar, sanar, ayudar, levantar. Hay un dicho que siempre decía en tiempos pasados dice que en la iglesia los cristianos son los únicos que matan a sus heridos. Cuando un hermano o hermana falló, cayó en su vicio, cayó en su pecado, comienza a criticarlo, comienzan a apuntarlo, comienza a alejar de ellos. Pero el Señor dice: no, nuestra actitud es que nosotros tenemos que ayudarlos. Esa es señal si somos espirituales o no, hermano. Cuando podemos ver un hermano y una hermana que tal vez ha caído y lo podemos ver con los ojos del Señor. Podemos verlo con la misericordia de Dios. Y podemos decir: ese alma tiene valor. Dios ama a esa persona. Dios ama a ese alma. Dios no quiere que esa persona pierda en pecado. Entonces, la persona espiritual, la persona que ha madurado, va a ayudar a buscar restaurar. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad, manso. No con el dedito: sí, es que tú eres pecador, que tú hiciste eso, tú hiciste el otro. ¿Se acuerda cuando trajeron a la mujer en adulterio a Jesús para acusarla y diciendo: ¿qué tú opinas de eso? La ley dice: esa mujer tiene que morir. Jesús lo contestó con mansedumbre.
Digo, bueno, de ustedes que están sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién de ustedes es apto para juzgar a ese pecadora? Y todos se fueron. Y Jesús, siendo que Él era el único ahí sin pecado, que pudo haberlo juzgado, pudo haber puesto la ley y condenarla a muerte y pedrearlo, Él dijo, ni yo mismo te condeno. Vete, pero no pecas más. Entonces eso es Jesús con ese espíritu de mansedumbre. Y entonces Pablo exhorta, dice, considerando a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué interesante, porque está hablando a los espirituales, persona madura, persona experimentado, persona que han estado a largo plazo, por decir así, que están perseverando. Y dice, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerando a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. Entonces hay una tentación aún por los que son maduros y espirituales. Tal vez una tentación de decir, yo soy mejor que ellos. Yo soy más sabio, yo no soy pecador como este. Eso es pecado delante de Dios, ser orgulloso, no tener misericordia ni mansedumbre. Eso es pecado, dice que esa es una tentación para una persona que se crea que es inefable o no tiene pecado, dice no, considerando a sí mismo. También uno puede decir, mire, ahorita tú estás exhortando a esa persona, ayudándolo para restaurarlo, para que regrese a los caminos del Señor y para enderezar su camino. Quizás el día de mañana tú vas a necesitar a alguien que te restaure a ti. Quizás el día de mañana tú vas a estar en una situación. Y ojalá que haya alguien que venga a ti, en vez de condenarte, que venga a ti con amor y mansedumbre y diga, hermanito, hermanita, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Entonces por eso dice, tenemos que considerar a nosotros mismos. Dicen el 2, sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Wow. ¿Sabe que hay la ley de Cristo? La ley de Cristo es fácil. Primero, amarás a Dios con toda su mente, toda su fuerza, todo su corazón, y amarás a su prójimo. En una versión dice como a sí mismo, y otra versión dice como yo os he amado, como el ejemplo que yo le he dado de amar. Entonces, así cumplimos la ley de Cristo, llevando la carga los unos a los otros. Por eso es importante que oremos unos por otros, hermanos. Por eso es importante que tengamos la humildad de decir, hermano, hermana, necesito oración. Estoy pasando por una situación difícil. Necesito que oren por nosotros. Eso es parte de cumplir la ley de Cristo. Entonces dicen el 3, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. De eso es lo que estuvimos hablando más temprano cuando dice considerando a sí mismo. El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, lo que hacemos, lo que tenemos y todo en nuestra vida es de Cristo, no es de nosotros. Lo que nosotros hacemos es para el reino de Dios. No es porque nosotros somos el gran danés de sangre azul, como decía, cuando ni a Chihuahua llegamos. Nosotros realmente no somos nada. Lo que, como dijo Job, desnudo vino a ese mundo y desnudo voy a salir de ese mundo. Yo tenía bastante cosas, ahora no tengo nada.
Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. Porque todo es de Él. Todo de Él. Nosotros lo que tenemos es prestado nomás. Como decía Luis en su mensaje. Esa canción que somos es prestado. Un día tenemos que devolverlo. Un día tenemos que llevar todo lo que hemos hecho delante del Señor. ¿Qué hicimos con el talento? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hicimos? Lo pusimos a trabajar, lo pusimos para hacer las cosas que Él quería, o lo tuvimos para nosotros mismos. Lo enterramos nomás. Por eso dice, el que cree ser algo, si realmente yo creo, porque Dios me usa, porque yo estoy predicando, porque yo estoy haciendo milagros, porque yo estoy haciendo tantas cosas. El Señor a un grupo que pensaba así, dijo, apartaos de mí, hacedor de maldad, que yo no os conozco. Wow. Creo que son las palabras más horribles de toda la Biblia. Que Dios nos diga a nosotros que no nos conoce. Qué triste, qué triste. Entonces, hermanos, por eso nosotros no somos nada. Lo que somos y lo que tenemos es porque Dios la ha puesto ahí. Dios la ha hecho en nosotros. Dice, y en el 4 es lo que estaba diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Tú te crees algo, tú estás haciendo algo, pongo la prueba. Somételo a prueba. ¿Y cuál es la prueba del Señor? Es de fuego, para ver si el oro está puro o si está contaminado. Somételo a prueba, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y cuando nosotros sometemos nuestra obra a prueba, hermanos, entonces si pasa el fuego, quema todo lo que no es de Dios y solo queda lo que es de Dios. Y de eso es lo que nosotros vamos a estar. Pero a veces comparado a otros grandes hombres y mujeres de la palabra, nuestra obra queda bien pequeña. Como una vez un hombre llegó a los cielos y cuando entró dijo, oh, yo quiero testificar porque yo morí salvando mucha gente y yo estaba en un barco que estaba hundiendo y yo estaba haciendo todo para rescatar y todo y para salvar a otros, morí. Y quiero dar ese testimonio para que todo el mundo vea quién soy yo. Y yo, ok, está bien, lo vamos a pasar, pero no se olvide que Noé va a estar ahí en esa reunión también. Comparado a lo que pasó Noé y todo, nos queda bien pequeño todo lo que nosotros queremos que es grande. Entonces dice, nosotros tenemos que someter nuestra obra a prueba. Vamos a ser probados. 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Mire, nosotros no tenemos nada escondido ante Dios. Dios sabe todo. Él lo sabía antes que tú nacieras todo lo que tú ibas a hacer. Y gracias a Dios aún así nos escogió. Pero si cree que nosotros vamos a estar escondidos, haciendo cosas que no debemos hacer, teniendo actitudes que no son agradables a Dios,
nadie se va a dar cuenta si yo hago eso, yo hago el otro. Hermano, estamos engañando a nosotros mismos. Tal vez puede engañar a los hermanos, las hermanas, puede engañar al pastor, los líderes, puede engañar quien sea, pero a Dios nadie va a engañar, hermanos. A Dios nadie va a poder decir las cosas que no son, porque Dios se lo sabe todo y todo va a salir a luz. Y es más, muchas veces no estamos engañando ni el que está a nuestro lado. Hasta el perro se da cuenta que estamos mal. Así que no nos engañemos, exhorta aquí Pablo, porque el siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y como he dicho en varias otras ocasiones, lo que vivimos hoy es lo que sembramos ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o años pasados. Y lo que estamos sembrando ahora, lo que estamos invirtiendo ahora, vamos a cosechar el día de mañana, en el otro semana, otro mes, otro año. Así que es mejor que estamos sembrando en el Espíritu y no en la carne, porque la carne siempre va a producir corrupción. Siempre cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestra propia voluntad, en nuestras propias fuerzas, y dejamos a Dios a un lado, aunque aparentemente es algo bueno, pero cuando partamos de Dios no es bueno, hermano. Cuando no lo hacemos para la gloria de Dios, no es bueno, hermanos. Entonces nosotros estamos sembrando por la carne, a menos que realmente estamos sembrando por el Espíritu. Entonces segaremos y tendremos vida eterna. Entonces, después de toda esa exhortación, digamos versículo 9, donde Pablo lo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, hay promesas. Hay promesas para nosotros cuando segamos, cuando no nos cansamos. Hermano, como yo dije, a veces el mundo nos cansa, hermano. A veces el mundo y vemos tantas cosas y vemos, vamos un camino mal, estamos mal. Y no solamente es nuestro rincón del mundo, sino en toda parte. Y hay otra parte que están mucho más peores que lo que estamos viviendo nosotros, hermanos. Y estamos viendo todo eso y queremos dar por vencido. Nos cansamos, ya me cansé, ya estuvo, ya no sigo. Pero el Señor dice, mire, no te cansas, pues te haré bien. Porque a su tiempo va a recibir recompensa, va a cegar, va a haber una cosecha. Vas a recibir algo por todo lo que has sufrido, por todo lo que has sembrado, por todo lo que has trabajado. Hermano, nunca trabajamos en vano cuando trabajamos para el Señor. ¿Me están escuchando? Nunca es en vano el trabajo, las lágrimas, el sudor o la sangre que derramamos cuando lo estamos haciendo en el Señor. Va a haber recompensa. Vamos a impactar el ambiente que estamos. Vamos a seguir siendo luz en las tinieblas. Y dice, si no desmayamos, nosotros no podemos desmayar, hermano. Es demasiado importante el trabajo que tenemos. Es demasiado importante y el precio es demasiado alto lo que estamos arriesgando. Estamos hablando de vidas que van a terminar en la eternidad, sea en los cielos o en el infierno, hermanos. Esa responsabilidad está sobre nosotros, hermanos, de ser luz a ese mundo. Y parece que nosotros estamos alumbrando y no estamos viendo el efecto que nosotros deseamos.
pero ese no es el trabajo de nosotros. Los resultados son de Dios. Nosotros somos llamados a ser obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer. Estamos llamados a ser fieles y perseverar hasta el fin. Dejar los resultados a Dios. Dejar los resultados a lo que el Señor está haciendo. Porque Él sabe el propósito con que Él nos ha mandado a hacer lo que estamos haciendo. Dios solo quiere que seamos obedientes, porque va a llegar el momento que vamos a llegar. Dice en el 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Ok? Entonces, primeramente dice a todos y después dice y mayormente a los de la familia de fe. Nosotros tenemos la obligación de hacer el bien a todo mundo, a sus compañeros de trabajo que tal vez no te caen bien, a sus vecinos, a la gente que en el supermercado o en el taller donde vas. Tenemos una obligación de ser bien con ellos. Y dice, y mayormente los de la familia de fe, a sus hermanos, a la iglesia. Nosotros tenemos mayor obligación de hacer el bien. Nosotros debemos de estar, como dijo más arriba, cargando los cargas unos del otro, intercediendo, orando unos por otros, buscando el bien, de qué manera podemos ayudar unos a otros. Eso es importante que nosotros tengamos esa ley de Cristo y cuando hay oportunidad, hacerlo. Cuando hay personas, hermanos, que están haciendo proyectos como los que vamos a tener el viernes, invertimos, dedicamos nuestro tiempo, ayudamos a ese hermano. Cuando hay hermanos, hermanas que van de misionero, hay que buscar la manera como apoyarlos para que puedan cumplir su trabajo. Cuando hay oportunidades de trabajar en eventos a nivel de la ciudad, con otras iglesias, con otros ministerios, aprovechemos para hacer lo que la palabra nos dice, que nosotros debemos siempre buscar hacer el bien. Dios nos ha dado ese talento para usarlo, hermanos. No lo enterramos. Amén. Primero Tesalonicenses 3, 12 al 13. Y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok, entonces aquí Pablo está exhortando a la iglesia, tanto de Tesalonicenses como nosotros, que nosotros tenemos que abundar en amor los unos a otros. Eso es el factor donde estamos comprobando que verdaderamente somos hijos de Dios. Por el amor que mostramos unos a otros. Por la unidad que trabajamos juntos. Por la habilidad de soportar unos a otros. De la habilidad de no actuar en nuestros propios deseos y carne, que cuando tal vez somos ofendidos, lo voy a responder con una ofensa más fuerte. No, dice aquí que nosotros tenemos que amar unos a otros. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos, como también lo hacen nosotros con vosotros, para que seas afirmados vuestro corazón, irreprensibles en santidad. ¿Ok? Irreprensibles, ¿qué es santidad?
Ser santo, como yo soy santo, dice la palabra. Ser santo, la santidad, significa apartado para Dios. Nosotros somos santos porque hemos sido apartados para Dios. Entonces aquí agrega, además de ser apartados para Dios, dice para que seamos irreprensibles en santidad. Irreprensible es, nadie puede apuntarnos y decir, has fallado aquí, tengo que reprenderlo. Tengo que reprenderlo porque no está cumpliendo. Irreprensibles en santidad es que nosotros hemos sido apartados y estamos viviendo una vida apartado para Cristo. Que estamos poniendo Dios primero y sobre todas las cosas. Entonces nosotros somos irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Me gusta como Pablo siempre en diferentes partes, siempre recuerda a la iglesia, Cristo viene, hermanos. Él viene. Y en ese caso dice, junto con sus santos, junto con los que han sido apartados, junto con aquellos que perseveraron y hasta murieron por causa de Cristo. Van a volver con Cristo Jesús a ese mundo para reinar, para ser testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos y de su perseverancia. Entonces nosotros somos llamados, tenemos un llamado de ser irreprensibles en santidad. Tenemos que buscar de caminar en esa santidad. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia, es más cuando estamos allá afuera. Más cuando estamos en otros lugares. Que dice la palabra, tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro, mirando. Hey, ¿no es este el hermanito o hermanita de tal iglesia? Y mire en qué anda, mire la manera que se conduce o habla o cómo está tratando a la gente. Siempre van a criticar no solamente tu persona, sino a la iglesia, a su cristiandad, a los cristianos. Y de ahí comienza, es que por eso todos son hipócritas. Por eso todos son mentirosos. Mire, hermano, tenemos que ser personas de palabra. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Si yo digo voy a estar ahí, es que voy a estar ahí. Si yo digo voy a hacer ese trabajo, lo voy a hacer de la mejor manera posible. Y lo voy a dar honra a Dios para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Eso es nuestro deber. Me encanta como cuando nosotros tenemos invitados aquí a Iglesia Vida, que siempre hacemos lo mejor posible para hacer las cosas con excelencia. Y refleja porque muchas de las personas que han venido en reuniones de pastores o eventos como lo que va a haber este viernes, se van contentos y felices. Y están hablando de, wow, en esa iglesia cómo lo tratan a uno, en esa iglesia cómo la gente es amable, como cuando tuvimos los pastores de la Asamblea de Dios aquí, que tuvimos una comida rica y todo bien cómodo y todo, se fueron diciendo, mire, usted tiene una iglesia tan servicial, tan amable, nos vamos con el corazón lleno. La barriga también, pero más que todo el corazón, vamos contentos, estamos contentos. Y entonces ya cuando estamos en la reunión, ¿y dónde vamos a hacer la próxima reunión? Allá, Iglesia Vida. No, vamos a dar un break, vamos a hacerlo a otro lugar. Ya quieren regresar, la gente le encanta cuando vienen acá. Y a mí me da satisfacción y de seguro ustedes los que han trabajado también. Eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando hacemos las cosas, vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Vamos a hacerlo con excelencia. En Gálatas 6, Pablo comienza algo y vamos a leerlo. Gálatas 6, 11. Está terminando la carta a la iglesia de Gálatas en los últimos versículos y él dice, mira,
con cuál grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieran agradar a la carne, esto os obligan a que se circuncidáis solamente para no parecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces Pablo, después de que escribió la carta de Gálatas, y Pablo tenía un escritor, o sea, él dictaba y otra persona escribía. Pero en su último despedida, y eso no era nada fuera de común, el mismo Pablo, el mismo persona, autor, escribía con su propia letra, de manera que la gente puede ver esa carta. Es como un señal que yo escribí esa carta, aunque es otra letra, pero esa carta es mía. Y entonces Pablo está exhortando, dice, primero habla acerca de los que quieren agradar la carne, porque había ese controversial que cuando venían los gentiles a Cristo, entonces decía, no, pero para verdaderamente ser parte del pueblo de Dios tiene que circuncidarse. Y Pablo decía, eso no es verdad. Porque ¿de qué sirve la circuncisión? Los que se han circuncidado no han podido guardar la ley. No podemos agregar la cruz de Cristo más la circuncisión igual salvación. No. Él dice, no, solamente la cruz de Cristo. Yo no me estoy gloriando en mi carne. Yo no puedo gloriarme. La única cosa que puedo gloriarme, la única cosa que tiene valor de todo, no es lo que yo he hecho, sino que Cristo Jesús hizo por mí y en mí. Lo que yo hago para Él. Y es por la cruz. Más nada. El momento que queremos agregar otras cosas para ser salvo, no, tiene que, en ese caso era la circuncisión. Hoy en día no lo están pidiendo, gracias a Dios. Pero hay iglesias, si no te vistes de tal manera, no puedes entrar a la iglesia. Si usas maquillaje, no. Si no quitas ese, tampoco. Y entonces hay un montón de reglas, más la cruz, igual salvación. Y el momento que agregamos otra cosa, la cruz de Cristo, es anatema. ¿Están escuchando? Anatema significa maldito. Maldito. Pablo comenzó en el primer capítulo de Gálatas y dijo, si alguno viene con otra doctrina que no sea este evangelio, sea anatema. Es más, si yo mismo o un ángel del cielo viene con otra doctrina que no sea este evangelio de Jesucristo, es anatema, es maldito. Porque la iglesia ya recibió la gracia de Cristo, pero ya comenzaron a poner sus propias reglas, sus propias condiciones. Tiene que circuncidarse, tiene que hacer eso, tiene que hacer el otro, tiene que guardar el sábado, no puede comer cierta carne, tiene que... Entonces dijo Pablo, entonces ¿para qué Cristo murió entonces? ¿Para que estemos de nuevo bajo la ley, bajo la misma maldición que nadie ha sido salvo por la ley? ¿Para qué murió Cristo entonces? Entonces por eso él dijo, no,
La única cosa que yo puedo gloriarme es en la cruz. Y termina diciendo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y aquí es donde se pone bien pesado. Aquí es donde se vuelve bien fuerte, hermanos. Porque ya habían oído el testimonio de Pablo. Ya sabían de lo que él refería cuando él dijo, yo traigo las marcas de Cristo Jesús. En 2 de Corintios 11, 24, él comienza a hablar un poco acerca de lo que está refiriendo de las marcas en su cuerpo de Jesús. En el 24 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Lo azotaron, 40 menos uno. ¿Se acuerda cuando los romanos le hicieron eso a Jesús? Fue algo horrible. ¿Por qué dice 40 menos uno? Porque con el tiempo se dieron cuenta de si dieron 40 o más azotes, la persona podía morir. Se iba a desangrar. No se iba a recuperar de los golpes. Entonces calcularon que si eran 40 menos 1, era para dejarlo al borde de la muerte. O sea, está prácticamente muerto y ahí paramos. Por eso dice 40 menos 1. ¿Y cuántas veces lo hicieron eso a Pablo? Dice aquí 5 veces. Imagínense las marcas que él tenía sobre su cuerpo de ser azotado 5 veces a punto de morir. No solamente en el 20 eso, sino en el 25. 3 veces he sido azotado con varas. Ahora, el azote con varas es otro tipo de castigo. Los azotes cortan y causan heridas por todo el cuerpo y están sangrando. Con varas, cuando golpea a la gente, era hemorragia interna. O sea, no sangraba por fuera, sino por dentro. A veces quebrando huesos, a veces rompiendo diferentes órganos y dejando moretes por todo lado. 3 veces ha sido azotado con varas. 1 vez apedrado. Wow. Apedrado lo van a tirar piedra hasta que esté muerto. Si leemos ahí, creo que en el libro de Hechos, donde fue apedrado Pablo, lo dejaron apedrado porque ya está muerto. Ya está muerto. Aquellos pedrazos, hasta que ya no lo ven respirando y ya no lo ven moviendo. Están golpeados por todos lados. Y lo dejaron. Ahí está muerto. Al rato se despertó Pablo de la pedrada. Se sacudió y fue al otro pueblo para seguir predicando el evangelio. Yo estoy seguro que esas pedradas dejaron marcas en su cuerpo. Una vez apedreado, 3 veces he parecido naufragado. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 3 veces. De una manera u otra se hundía el barco y él quedaba ahí flotando en el mar. Y a veces duraba día y noche. 26. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, porque estaban persiguiendo, queriendo matarlo, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo estaba en todas partes, tenía peligro, no había lugar que no estaba arriesgando su vida. Aún en la iglesia, dice,
Peligro de hermanos. Pablo tenía hermanos que lo odiaban a él, que estaban quizás dispuestos a traicionarlo y entregarlos a las autoridades. Hermanos que eran hermanos falsos, que decían cosas y hacían otra cosa. Hermanos que delante de él se sonríen, pero detrás de él estaban, como quien dice, metiendo el cuchillo en la espalda. Estaba en peligro de ladrones, peligro en su nación, porque los judíos la querían matar, peligro con gentiles. Había gentiles cuando llegaron para hablar en contra de los ídolos, en contra de Diana, en contra de todas las estatuas. Cómo esa gente la aborrecían, cómo esa gente lo odiaban, crujían sus dientes y querían matarlo. Peligros en desiertos, en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpeaban cada día, la preocupación por las iglesias. Wow. Entonces, fuera de la gente que constantemente lo querían matar, querían a golpearlo, herido y todo, también él tenía que trabajar y buscar cómo para comer. Dice que él trabajaba haciendo tiendas. Él trabajaba con sus propias manos. No siempre tenía la bendición de tener una ofrenda de las iglesias para que él pueda seguir el evangelio. Entonces él buscó trabajar, dice, con mis propias manos trabajé, haciendo tiendas. Se cansaba, igual que tú y yo. Fatiga, desvelos, hambre, a veces no tenían ni para comer, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudeces. Cada vez que lo arrestaban a los prisioneros, lo quitaban su ropa y lo metían ahí en las cuevas, encadenado en el cepo, desnudos, aguantando. Y dice, además de eso, él se preocupaba por las iglesias. Él viajaba de una ciudad a otra predicando el evangelio y después dijo, no, tengo que regresar para ver cómo están, si están perseverando en la doctrina. Tengo que regresar para corregir, porque en tal iglesia están siendo muy mal. Y él tenía esa preocupación. Yo creo que él pudo haber cansado de hacer el bien. Él pudo haber dicho, ya, cuánto he sufrido, ya no. Y en el 29, aquí comienza otro tipo de sufrimiento en lo que tú y yo nos enfrentamos. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y además de eso, yo me enfermo. Yo también, hay personas causándome tropiezo, queriéndome hacer la vida más difícil. Y entonces dice, pero ¿sabe qué? Con toda esa lista de todo lo que en su cuerpo, las marcas de Cristo Jesús. Eso es lo tremendo de la mentalidad de Pablo, hermanos. Él tenía heridas de los azotes que le dieron tal pueblo. Pero no decía, esas cicatrices son porque a tal pueblo me azotaron o me apedrearon. Dije, no, esas son las marcas de Cristo. Eso es lo que me glorío en que yo he sufrido por causa de Cristo. Y no me avergüenzo del Evangelio. Y voy a seguir predicando. Para él era un honor. Tanto él como muchos de la primera iglesia dicen que era un honor ser azotado por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo.
esas marcas y esas heridas que él tenía, él no decía, esos malditos que me hicieron eso, va a ver cómo Dios. No, él decía, mire, si eso tuvo que sufrir, esos golpes, esas heridas, esos huesos quebrados, todo lo que he sufrido, ha sido por causa de Cristo. Porque quizás algunos de ellos se arrepintieron y vieron en mí el testimonio de Cristo Jesús, que yo no lo estaba maldiciendo por lo que ellos estaban diciendo. Y yo no, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué él tenía esa mentalidad? Porque un día él no era cristiano. Un día él era un fariseo. Y un día se encontró con un grupo de gente que estaban enojadísimos con un jovencito que se llama Esteban. Y él estaba oyendo cómo Esteban hablaba de Cristo Jesús. Y cómo la gente crujía sus dientes y por último lo sacaron de la ciudad para apedrearlo y para matarlo. Y él estuvo ahí. Estuvo oyendo que Esteban, en vez de maldecir a aquellos que lo estaban apedreando, decían, miro los cielos abiertos y el Hijo de Dios a Jesús parado a la diestra del Padre. Y cuando ya estaban ellos dándole sus últimos pedradas para matarlo, él decía, perdónalos que no saben lo que hacen. Es impactado a Saulo, que se llamaba en aquel entonces. ¿Cómo ese cristiano, en vez de maldecir como toda la otra gente que pedramos, cómo que eso más bien dice, perdónalos que no saben, no lo tomen en cuenta ese pecado? Entonces cuando Pablo estaba siendo apedreado, cuando Pablo estaba siendo azotado, yo estoy seguro que él se acordaba de Esteban, de sus lágrimas, de su clamor y del amor de Cristo que estaba en él, a pensar del momento más intenso, más horrible. Y él se acordaba. Y él también hacía eso. Quizás algunos de ellos sean salvos. Entonces dice, si me voy a gloriar en algo, me voy a glorificar en mis debilidades. ¿Cómo voy a glorificar mis debilidades? Yo no soy capaz de hacer todo eso. Es Cristo que lo hace en mí. Yo no tengo la habilidad de ser fuerte en momentos tan horrendos, sino por Cristo que está en mí. Entonces yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, fuerte estoy en Cristo. Cuando yo no tengo la habilidad, lo que estoy obrando es en el poder de Cristo Jesús. Por eso él dijo, yo puedo gloriarme en mis debilidades. 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, saben que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasqueños para prenderme, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Imagina hasta qué punto tuvieron que colgarlo de una ventana en una canasta para que él pueda escapar. Él decía, en eso me voy a glorificar, en lo que Cristo hizo a través de mí, en mí. Hermanos, ¿qué marcas de Cristo tenemos nosotros? Gracias a Dios, hoy en día no nos están azotando, no nos están apedreando, aquí por lo menos y hasta ahora. Pero a veces tenemos marcas emocionales, marcas en nuestro corazón, heridas de personas que nos han criticado, familiares quizás, que nos miren mal o hablan mal de nosotros, amigos que dejaron de ser amigos, compañeros de trabajo que hablan tonteras de nosotros. O quizás hasta un hermano o hermana que te ha ofendido. Una persona que
que te hirió en tu corazón. ¿Qué hicimos? ¿Nos vamos a vengar de esa persona? ¿Vamos a darle porque ellos merecen que le den duro? Porque mire lo que me hicieron a mí. ¿O vamos a ser como Pablo? Esas son las marcas de Cristo. Esas son las cosas que voy a gloriarme. Cuando me presento ante Dios y Dios va a ver, dice, tú pudiste haber atacado, tú pudiste haber vengado, tú pudiste haberte justificado, pero no lo hiciste por amor a mí. Va a ser recompensa. Para terminar, hermano, alcanzamos madurez cuando ponemos otros antes que nosotros. Es un señal de madurez. Un pastor decía acerca pues a los hombres, estaba diciendo, ¿cuándo un hombre sabe que es hombre? ¿Cuándo llega el momento que el hombre sabe que ya no es niño? Porque cumplió tal edad, porque se graduó de la escuela. No, dice. Se sabe que ha alcanzado madurez cuando pone otros ante que ellos. Cuando estamos dispuestos a sufrir para beneficiar a otros, o en el caso del reino de Dios. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía, yo estoy muerto al mundo. Yo no sé cuánto ha estado en un funeral, pero la próxima vez que vayas a un funeral, a ver si vas donde ese muerto y lo puedes pinchar con una aguja a ver qué te hace. Lo puedes insultar y a ver qué te hace. Le puedes dar unos 2 o 3 cachetadas. A lo mejor te van a llevar preso, pero para que des cuenta que ese muerto no hizo nada. Por eso Pablo decía, yo estoy muerto al mundo. El mundo me puede hacer lo que el mundo quiera hacer. Yo vivo para Cristo. Yo vivo para el reino. Y yo voy a seguir viviendo para el reino. No importa cuántas veces tengo que sufrir por causa de Cristo, yo tengo el deber de seguir adelante llevando el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo que tenemos que tomar nuestra cruz. No dijo, toma un sofá y acuéstate ahí tranquilo. Traiga una silla para que estés cómodo. No, Dios, carga su cruz y ven en pos de mí. Traiga ya su cruz de una vez, porque vas a ser crucificado. Por causa de mí te van a criticar, van a hablar mal de ti, te van a menospreciar, quizás hasta te van a arrestar, quizás te van a hasta causar daño físico por causa de Cristo. ¿Has notado que la mayoría de esos tiroteos que van a la iglesia a matar no tienen nada que ver con esa iglesia, pero ahí es donde van? O las escuelas cristianas para matar a nuestros hijos. Y el enemigo nos odia, hermano, nos odia y nos quiere destruir, matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo de él, eso es lo que hace. Nosotros tenemos que poner la armadura de Dios, hermanos. Tenemos que tener puesta la armadura de Dios. La palabra dice, pon la armadura de Dios, y en ningún lugar dice, pero quítalo en vez de cuando. Tenemos que mantener esa armadura de Dios puesta. Y juntamente con la armadura de Dios, el escudo de fe y la espada del Espíritu. Tenemos un deber de ser luchadores, guerreros, soldados de Cristo, hermanos. Hermano, el soldado es llamado a hacer cosas que a veces el soldado no quiere hacer, pero el soldado tiene que cumplirlo.
porque ese es su trabajo. Por eso inscribió para ser soldado. A veces el soldado tiene que ir a la guerra, donde están matando. Y ese soldado sabe que hay una gran posibilidad que va a morir. Hace poco un pastor muy querido mío fue a Normandy, donde fue la Segunda Guerra Mundial, y fue a la playa donde hemos visto esas películas y videos de esos soldados saliendo del barco y nomás sale el barco, lo están matando. Y seguían y seguían y seguían y seguían hasta poder vencer. Esos soldados estaban entendiendo que quizás eso iba a ser su fin de su vida, pero no se escondían como cobardes. Decían, voy a morir por mi patria, por la libertad. Estaban dispuestos a morir. Imagínense eso, hermano, por la política, por las naciones. Nosotros somos soldados de Cristo Jesús. Hemos sido llamados a ser soldados de Cristo. Y el soldado es llamado a obedecer a su general, su capitán, sus autoridades. Y Dios nos ha dado nos ha equipado con lo que necesitamos. Pero a veces nosotros tenemos que pagar un precio y más la gente no quiere pagar ese precio. Los cristianos han sido cristianos mediocres, que ya no están dispuestos. Si me causa una molestia o una incomodidad, yo no quiero hacer eso. Pero eso no es ser soldado de Cristo, hermano. Eso no es ser un verdadero cristiano. Pero a veces nos cansamos, hermanos. Y por algo Pablo en 2 partes tuvo que decirlo y repetirlo. No te canses. No te canses. Viene la recompensa. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Vamos a reflexionar. Y esa es parte que solo tú lo puedes hacer. Solo en tu parte. Tú tienes que responder al Señor. Si tú hiciste esa promesa delante de Él, si lo vas a cumplir. Si realmente vamos a ser ese soldado. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros en un tiempo u otro nos hemos sentido cansados. Hemos sentido heridos. Hemos sentido como que es en vano que estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque parece que nadie aprecia el trabajo que tú haces. Nadie está dispuesto a apoyarte en lo que tú haces. No te desanimas. O a veces tú le haces bien a alguien y más bien esa persona termina hablando mal de ti. Termina criticándote a pensar que tú solo querías hacer el bien y ayudarlo. Sigue haciendo lo bueno. Tal vez le hablaste de Cristo y te insultaron, te rechazaron o te están ignorando, solo porque quisiste compartirles acerca de la vida eterna en Cristo Jesús. No te canses de hacer lo bueno. Sigue hablando. Sigue compartiendo.
Porque un día todo ojo lo verá y toda lengua lo confesará. Y ¿sabe qué? Esa persona va a decir, tenía razón. Tantas veces que tú me hablaste y yo rechacé, pero tenía razón. Porque ahora he conocido a Cristo. O en la venida de Cristo van a confesar, wow, era cierto todo lo que ese loco me decía. Lo que esa loca me decía, que Cristo viene. Hermano, va a llegar el momento que todo el mundo se va a dar cuenta que tú tenías la razón. No te cansas de ser lo bueno. Tal vez ya te cansaste porque un hermanito, hermanita, ay, eso me está cansando la paciencia con esa persona. O un hermano o hermana que sigue cayendo y volviendo al mundo, sigue cayendo en el pecado tantas veces que se ha caído, se ha levantado, se ha caído, se ha levantado. Sigue amando a esa persona. Sigue hablándolos la verdad. Y es cierto, nos cansamos, hermanos. Jesús mismo se cansaba y a veces tenía que apartarse. Pero después de apartarse y pasar un tiempo con el Padre, después de apartarse y pasar un tiempo con sus discípulos, volvía y seguía. Hermano, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo, en el tiempo preciso, cuando tú menos lo esperas, vas a cosechar, vas a recibir la recompensa, tanto aquí en esa vida y mucho más allá en la vida eterna. Vamos a poner el pie para terminar, hermanos. Vamos a orar todos juntos. Vamos a agradecer al Señor que no tengo que dar por vencido. Vamos a agradecer al Señor por la madurez que Él ha puesto en nuestra vida. Vamos a agradecer al Señor por las cicatrices y las marcas que tú llevas en tu cuerpo, porque yo he oído los testimonios, he oído de personas que han sido heridos y aquí están perseverando. Tú llevas las marcas de Cristo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su mente y en su corazón. Y ningún lágrima que ha derramado ha sido en vano. Un día, cuando estamos en aquel gran día donde Jesús está reinando sobre todo, y vamos a ver realmente con nuestros ojos el fruto de nuestra labor y los almas que están ahí en los cielos, porque aguantaste las heridas, porque no te cansaste de ser lo bueno y seguiste hablándolos, y ahora ahí están en los cielos. Tú vas a decir, valió la pena sufrir por causa de Cristo. Valió la pena ser herido, insultado, menospreciado. Porque mira dónde estoy y mira los que están aquí. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Señor, renueva sus fuerzas. Renuévanos en ti, Señor, para que no nos cansamos, para que no nos demos por vencido, para que podamos amar con el amor con que tú nos has amado, Señor. Vuélvanos, Señor, ese primer amor, donde nos gozamos en tu presencia, en sus cartas de amor, de su palabra.
Vuélvanos, Señor, a no depender de nosotros mismos, sino depender en ti. Vuélvanos, Señor, a aquel gozo de estar en comunión contigo y con los hermanos en armonía. Ayúdanos a ver a las personas difíciles con ojos de amor, sabiendo que tú los amas y tú moriste en la cruz por esa persona también. Vuélvelos, Señor, vuélvanos como soldados, afirmándonos, sabiendo que hemos sido llamados con una misión que tal vez nos va a costar un precio, y estamos dispuestos a pagar el precio, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a pagar el precio por causa de Cristo. Vuélvanos a esa determinación, donde la única gloria que va a haber es en ti, Jesús. Lo vamos a hacer como Pablo y gloriarnos en la cruz y gloriarnos en lo que tú has hecho. Señor, gracias. Gracias por los valientes. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres de Iglesia Vida, Señor, que han dicho sí y amén. Gracias, Señor, porque han podido ver más allá de la ofensa, más allá de los insultos, más allá de los peligros, y han visto la obra que tú estás haciendo. Señor, bendiga a su pueblo. Bendíganos, Señor, con tu presencia, y recordarnos, Señor, que vamos a cosechar, que no es en vano. Gracias te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Tome su tiempo en oración, en comunión con Dios, y que Dios le bendiga. Hemos concluido nuestro servicio de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos acompañen el próximo domingo en Facebook y en YouTube. A las 10:30 de la mañana. Estamos como Iglesia Vida. Nuestro servicio en la Iglesia Vida, domingo A las 10:30 de la mañana. Servicio de oración todos los viernes a las 7:30 p.m. Estudio Bíblico, miércoles 7 de la noche, por Facebook. Estamos ubicados en Metairie, en la 211 de Waldo Street. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo y que Dios te bendiga.